Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Los saludo muy amablemente desde mi casa. Espero que las suyas se encuentren bien junto a sus familias. Y bueno, vamos a dar inicio a esta nueva semana de actividades, a esta nueva semana de aprender. Y les tengo una noticia. A contar de esta clase vamos a dar inicio a la unidad número 2. Y ya nos vamos a empezar a despedir de lo que fue la unidad 1, esta unidad donde aprendimos virtualmente, donde aprendimos a través de las clases de YouTube, de las guías que el profesor les envía toda la semana. Y en esta unidad 1 aprendimos las diferentes zonas en las cuales se divide nuestro país, desde el norte hasta la parte austral, y características que presentan esta zona, como por ejemplo sus actividades económicas, sus recursos naturales, sus tipos de clima. En fin, de esa unidad ya nos vamos a empezar a despedir. Lo que sí les quiero comentar desde ahora es que cuando volvamos a clase, Dios quiera, ojalá pronto, vamos a ir repasando todas estas guías y estas clases virtuales que hacemos. Pero bueno, es el momento de dar inicio a la unidad 2, y esta unidad 2 escapa un poco de lo que es la geografía, lo que fue la unidad 1, y aquí nos vamos a centrar más en lo que es la historia. Esta unidad se llama El encuentro entre dos mundos. Y aquí no estoy dando a entender que se juntó el planeta Tierra con otro planeta, no, sino que nos vamos a contextualizar en los años 1400, a finales del siglo XV, por ahí 1490, 1480, 1470, en donde se produce este encuentro entre los europeos, el continente europeo, y América, nuestro continente. Y metafóricamente se refiere a estos dos mundos, estos dos continentes que no se conocían, que compartían en tiempo y en espacio, pero que no tenían ningún tipo de contacto. Entonces esta unidad habla básicamente del encuentro entre el continente europeo y el continente americano. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué razón los europeos llegan a nuestro continente? ¿Qué andaban buscando? ¿Qué pasa en nuestro continente cuando los europeos se dan cuenta que estas tierras son nuevas? En fin, de eso se trata esta unidad. La clase de hoy día vamos a partir con la introducción de lo que es la unidad 2, el encuentro entre los españoles en Europa y el continente americano, con algunos aspectos relevantes que son importantes que ustedes los manejen. Así que les preparé un PowerPoint que también se los voy a enviar al correo del curso para que puedan tener y trabajar con él. Partamos. Entonces, esta unidad, el encuentro entre América y Europa, y aquí quiero partir con esta imagen. Si la observamos, aquí puedo ver en forma gráfica a los españoles que llegan completamente distintos en todos los sentidos de la palabra, en un idioma diferente, en cómo andaban vestidos, en cruces religiosas, que aquí en América nosotros, miren, éramos completamente distintos en todo el sentido de la palabra, valga redundancia, en creencias, en idiomas, lenguas nativas, en fin. Por eso este es un encuentro que se produce por ahí a finales del siglo XV, 1492, cuando Cristóbal Colón dice, uno de sus marinos dice tierra a la vista, y se produce este encuentro el 12 de octubre, para ser más específico, del año 1492. Entonces, partamos con esa primera idea en nuestra cabeza. Eran personas completamente distintas en todo tipo de costumbres. Eran personas que tenían visiones completamente distintas de lo que era el mundo y lo que era la vida, y ahora estos dos grupos de personas se encuentran. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ir analizando. Bueno, ¿por qué existía un temor de viajar por los mares en este siglo? Ustedes dirán, ¿por qué tardó tanto tiempo quizás los europeos en cruzar el océano Atlántico para llegar a América? Bueno, en los años 1400, 1300, 1200 o finales del siglo XV, que es el año que estamos estudiando, paréntesis, el siglo XV comienza el año 1400 y termina el año 1499. Un siglo son 100 años. Entonces, cada vez que yo diga siglo XV, usted piensa en su casa, ya estamos hablando de los años 1400. Bueno, a finales del siglo XV, por ahí por 1492, se produce este encuentro, pero anterior a esta fecha existía un temor de viajar por los mares. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo aún se creía que la Tierra era plana, y estaba la idea de que si yo pesco un barco y me pongo a navegar por los mares, puede ser que llegue al final del mundo. Habían historias que habían precipicios, dragones, sirenas encantadas, brujas que esperaban a los marinos después, que podían navegar y llegar hasta el fin del mundo, y estos precipicios de agua, este abismo, en fin. Por esa razón los barcos, cuando navegaban, trataban de navegar por mares que ellos ya conocían, o
o cerca de la costa, en donde el barco yo pueda ver que está la tierra ahí. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Aquí pasaba un efecto que muchos quizás de nosotros lo hemos visto. Hagamos un ejemplo más concreto, más nuestro. Cuando llega un barco, no sé, un crucero a la bahía de Puerto Montt o de cualquier parte, y este barco está cerca de la costa, cerca de la bahía, es un barco enorme. Uno puede caminar y puede ver el barco cerquita, pero cuando este barco se va yendo mar adentro, cada vez se va viendo más pequeño, 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 pequeño y pequeño, y llega un punto en donde el barco desaparece. Ese punto, cuando los barcos desaparecen, era lo que se creía en aquellos tiempos que terminaba el planeta y que los barcos caían. Y acá tengo un mapa que se los quiero mostrar. Si yo ahora miro el mapa y veo aquí el continente americano, nuestro continente, con Europa que está al frente, ¿quién se iba a atrever a cruzar el océano Atlántico si estaba esta idea de que la Tierra era plana y que me voy a caer si mi barco sigue navegando mar adentro? Por esa razón América estuvo solita muchos siglos de historia. La gente del otro lado del planeta, tanto Europa, África como Asia, no tenían idea, ¿cierto?, de que al otro lado estaba América. Ahora vamos a ver por qué razón se produce este encuentro, qué es lo que pasa. Aquí la imagen que les quiero mostrar ahora, queridos estudiantes, miren, más o menos esta era la concepción de cómo era la Tierra en el siglo que estamos estudiando. Entonces se creía que si un barco salía, ¿cierto?, mar adentro, mar adentro, mar adentro, podía llegar a lo que era el fin del mundo y podía caerse en estos precipicios de agua o en estos abismos que se creía. ¿Ya? Entonces se creía que la Tierra era plana y eso responde un poco a la pregunta de aquí, ¿por qué existía un temor de viajar por los mares dentro de este siglo? Entonces, ¿por qué motivos entonces se inician estos viajes de expansión europea? Y aquí tienen que tomarme atención porque les quiero contar cuál es el motivo principal por el cual estos marinos comienzan a buscar caminos alternativos para llegar a tierras nuevas. Miren, acá yo tengo el famoso mar Mediterráneo, y este mar Mediterráneo, ¿por qué es famoso? Porque conecta tres continentes. Por rutas marítimas conecta a Europa con el continente de África y con parte de Asia. Entonces este mar, el mar Mediterráneo, es uno de los mares más importantes. Se los quiero mostrar en el mapa para que nos contextualicemos. Aquí está el mar Mediterráneo, miren, ese mar que está acá. Lo voy a mostrar con el puntero mejor, a ver si se puede ver. Ese mar que está aquí es el mar Mediterráneo y aquí conecta Europa con África, con Asia, incluso el mar Mediterráneo tiene salida hacia el océano Atlántico. Entonces este mar Mediterráneo era un mar importante y de ese mar quiero hablar. Porque miren, en estos tiempos o en este siglo que estamos estudiando, los principales reinos de Europa, los más adinerados, los más poderosos, eran el reino de España y el reino de Portugal. Y tanto el reino de España como el reino de Portugal viajaban constantemente o muy seguido hasta aquí, hasta la famosa India o las Indias Orientales. Era un viaje extremadamente largo. ¿Y este viaje cómo lo hacían? Lo hacían por ruta marítima. Cruzaban el mar Mediterráneo. A un comienzo de esta clase les dije que estos marinos en este siglo que estamos hablando podían navegar mares que conocían, pero no océanos enormes donde no sabía qué es lo que había más allá. Bueno, el mar Mediterráneo lo conocían y sabían de que si salían desde acá y cruzaban el mar Mediterráneo, llegaban a tierra, continuaban por tierra, otra vez una travesía marítima y llegaban a las Indias. Y en las Indias, ¿qué iban a buscar? Iban a buscar las famosas especies, que eran todos los condimentos que uno le echa a la comida, que en este tiempo tenían un valor enorme, por lo tanto era importante irlo a buscar. Entonces, tanto España como Portugal estaban acostumbrados a cruzar el mar Mediterráneo, a continuar por tierra, llegar a la India, cargar sus barcos en la India, devolverse y comenzar a vender sus productos. España y Portugal hacían constantemente esta ruta, pero en la historia pasa algo importantísimo. Un imperio poderoso y guerrero, y además tenía el honor de ser un imperio muy sangriento, que era el imperio de los turcos, el imperio de los turcos otomanos, que vivía más o menos por este sector, deciden agrandar sus conquistas y se apoderaron de todo este sector de acá, incluso del mar Mediterráneo. Y el imperio turco comenta o dice que cualquier reino que quiera pasar por estas tierras que ahora son de los turcos debían pagar altos impuestos o si no atenerse a las consecuencias. Entonces ahora España con Portugal entran en un problema. ¿Cómo voy a llegar a las Indias Orientales si el único camino que yo conozco ahora está bloqueado por los turcos que se apoderaron de ese sector?
Alguien seguramente en su casa está pensando ahora y dice, pero profe, ¿y por qué no lo hacían por tierra? Se daban la vuelta por acá. Igual pudo haber sido, pero recuerden que aquí estamos pensando que estamos en el siglo XV. En los años 1400, en donde no se sabía mucho de mapas, en donde se creía que la Tierra era plana, en donde existía un temor de viajar por lugares desconocidos. Entonces la gente en aquel entonces creía o asumía que el único camino para llegar a las Indias Orientales era a través del mar Mediterráneo, y este mar ahora está bloqueado por los turcos. Les dije anteriormente que era importante llegar a las Indias porque iban a buscar las especies, y las especies se traducen en dinero. Por lo tanto, aquí España y Portugal entran en un caos porque deben llegar como a den lugar a las famosas Indias, pero ya no puedo por el camino que conozco. ¿Por qué? Porque fue bloqueado por el Imperio Turco. Y aquí empieza un tema bien importante. Miren, aquí más o menos les tengo el mar Mediterráneo, la India y todas las rutas que se hacían para ir a buscar las especies, pero ahora ya no puedo porque está bloqueado el camino por este Imperio Turco. Entonces es aquí cuando empiezan a buscar otros caminos, marinos valientes empiezan a arriesgarse a navegar por mares para buscar otra ruta, para buscar otro camino, para llegar a donde, a las famosas Indias Orientales. Y aquí empieza una carrera entre el Reino de España y el Reino de Portugal para ver cuál de los dos reinos llega primero a las Indias por otro camino que no sea que ya conozco, porque están los turcos. Entonces aquí empieza a surgir todo un tema social, y por aquí empieza también a nacer un nuevo grupo social, un nuevo grupo de personas que fueron la burguesía. ¿Quiénes eran los burgueses? Los burgueses parten siendo campesinos que tienen la capacidad de ahorro, y cada vez que ellos venden algo o ofrecen sus productos, van ahorrando o van guardando un porcentaje de dinero, y con el correr del tiempo van juntando una fortuna. Entonces, de campesino simple ahora paso a tener una mejor posición porque manejo recursos económicos a través del ahorro. Estos burgueses son importantes porque de alguna otra manera les conviene que España y Portugal lleguen a las Indias porque pueden comprar productos y pueden seguir avanzando más dinero. Entonces, el grupo de los burgueses que nace o que toma un rol importante en la sociedad, o que se forma como un grupo importante porque manejan sumas importantes de dinero, empieza a financiar a marinos, empieza a pagar expediciones, empieza a comprar barcos o a motivar a marinos o a personas para que busquen otros caminos para llegar a las Indias Orientales. Entonces, aquí les tengo un mapa que más o menos muestra, ¿cierto?, cómo está organizado hoy en día el planeta. Aquí tengo el mar Mediterráneo, miren, aquí tengo las Indias, por eso se llama Océano Índico, porque vaya en las costas de las Indias. Y recuerden que las únicas rutas para llegar a la India conocida era cruzar el mar Mediterráneo, seguir por tierra y tirarse por aquí, pero ya no puedo porque ahora este camino fue bloqueado por los turcos. Aquí es cuando aparece en la historia un marino importante llamado Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz se presenta frente a los reyes de Portugal y les ofrece un viaje, una ruta nueva para llegar a las Indias Orientales. Y con la desesperación que reinaba en este entonces, los reyes de Portugal acceden, le financian el viaje con ayuda de algunos burgueses también, y Bartolomé Díaz se va a la aventura de llegar a las Indias Orientales por otro camino. Miren, Bartolomé Díaz sale desde Lisboa, Portugal, y bordea todo el continente africano. Mire por aquí, bordea todo el continente africano. Si se dan cuenta, no se atrevió a irse más adentro porque aún está el temor en sus cabezas que la tierra es redonda. Y es un viaje largo, ¿cierto? Bordea el continente de África, continúa, pero llegó solamente hasta esta punta de acá. Lo que hoy en día es Sudáfrica, llegó hasta ese lugar. Bueno, en esos tiempos se llamaba Cabo de Buena Esperanza, y seguramente por temor, porque ya llevaba harto tiempo viajando, porque estaba la idea que podía llegar al fin del mundo, decide devolverse Bartolomé Díaz y llega nuevamente a Portugal. Seguramente el rey y la reina le preguntan, ¿y llegó a las Indias? ¿Encontró otro camino? No, no encontré las Indias porque no seguí navegando más allá. Por lo tanto, este viaje se traduce no en un fracaso, porque fue valiente, se atrevió, fue el primero, pero no logró su objetivo de poder llegar a las Indias Orientales. Miren, volvamos al mapa grande. Bartolomé Díaz sale desde Portugal, que es esta parte amarillita que está acá, y recorre solamente los bordes de África, recorrió por aquí, por acá, y llegó hasta esta punta. Las Indias están acá. Le faltó todavía la mitad del camino para llegar a las Indias Orientales, por ende se devuelve desde Cabo de Buena Esperanza a Sudáfrica, que es hoy día
y regresa a Portugal, no pudiendo haber llegado a las Indias Orientales. Así que Bartolomé Díaz, marino portugués, le vamos a dar todo nuestro aplauso porque fue el primero que se atreve a navegar por caminos desconocidos en un tiempo en donde se creía que la tierra era plana. Pasa el tiempo y vamos a hablar de otro marino, Vasco de Gama, también de Portugal. Y Vasco de Gama dice, a ver, rey de Portugal, reina de Portugal, yo me ofrezco a llegar a las Indias Orientales. Yo voy a continuar la ruta de Bartolomé Díaz, quizás faltó navegar un poco más para llegar a las Indias. Y Vasco de Gama sale desde Portugal, hace el mismo viaje de Bartolomé, recorre los bordes de África, llega hasta donde Bartolomé, pero él se arriesga y continúa navegando y llegó a las Indias Orientales, por otro camino, porque volvamos al camino anterior, mar Mediterráneo por acá, pero ya no puedo porque están los turcos. Entonces Vasco de Gama ahora logra llegar a las Indias Orientales haciendo el recorrido del borde del continente africano hasta llegar a las Indias. Vamos al mapa grande. El camino que haría Vasco de Gama sería así. Recorro el continente africano, sigo por acá, continúo y llegué a las Indias Orientales. Imagínense ustedes ahora cuando Vasco de Gama llegó a Portugal y llegó con las noticias de que sí llegó a las Indias. Fue aplaudido, fue venerado. Los reyes de España le dan parte de las riquezas, de las ganancias. Era todo una celebridad Vasco de Gama en Portugal porque logró llegar a las Indias. Pero aquí los reinos vecinos, España, dice, chuta, tenemos que hacer algo porque ¿cómo Portugal llegó a las Indias y por qué nosotros no hemos llegado a las Indias Orientales? No podemos permitir que Portugal diga somos los gloriosos, los ganadores, porque llegamos a la India, nosotros como España también debemos hacerlo. Necesito que manden a buscar al mejor marino, dicen los reyes de España, el rey Fernando de Castilla y su esposa Isabela la Católica, quienes con la desesperación de buscar un marino para que llegue alguien a las Indias Orientales. Y es aquí cuando se presenta frente a la reina y el rey el marino famoso llamado Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón le dice al rey y la reina, yo me ofrezco, señores reyes de España, para llegar a las Indias Orientales. Y el rey de España le dice, señor Colón, pero usted no puede pasar por el mar Mediterráneo porque están los turcos, bloquearon el camino. Tampoco puede pasar por los bordes de África porque por ahí llegó Portugal. Y si usted llega por ahí van a decir que le copiamos el camino. Usted me tiene que buscar un camino distinto. Entonces Colón dice, y aquí es cuando cambia la historia, miren, volvamos al mapa, aquí es cuando Colón le dice al rey y la reina, este es España, dice que él la manera de llegar a las Indias Orientales va a viajar mar adentro. El rey de España le dice, ¿cómo vas a viajar mar adentro? Vas a llegar al fin del mundo, voy a perder la plata que voy a invertir, no te puedo financiar este viaje. Colón era una persona muy estudiosa que él ya tenía ideas o tenía conceptos de que la Tierra era redonda y no plana como se creía. Pero lo que Colón no sabía era que se encontraría con el continente americano. La idea de Colón era esta, era salir de España, viajar mar adentro y como él ya pensaba que la Tierra era redonda, miren lo que está haciendo el video, imagínense que aquí no está América porque no se sabía que estaba, entonces el viaje de Colón hubiera sido así. Larguísimo, sigue navegando y como la Tierra es redonda, iba a aparecer por acá, iba a seguir navegando y iba a llegar a las Indias. Ese era el viaje que Colón le propone al rey y la reina. Lo que Colón no sabía era que en la mitad de su viaje se iba a encontrar con América, con nuestro continente. La reina de España, Isabela la Católica, vende algunas de sus joyas y financia el viaje de Colón y le compra 3 carabelas o 3 barcos de aquel entonces, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y Colón, el 3 de agosto del año 1492, carga sus barcos, no tenía quien lo acompañe porque a la gente le daba miedo meterse en esta expedición porque cómo voy a viajar mar adentro si llego al fin del mundo. Por lo tanto Colón tuvo que pedir ayuda en muchas partes. La historia cuenta que fue a las cárceles, liberó presos con la condición de que si encontraba tierra o si se encontraba las Indias Orientales, pues estos presos iban a tener su libertad. Entonces el viaje de Colón fue un viaje que duró, miren cuánto tiempo, sale el 3 de agosto de 1492 y llegó el 2
12 de octubre de 1492. Fueron 2 meses y medio navegando en mares con el temor constante de que podría llegar al fin del mundo, en donde también se pueden acabar los víveres y todo lo demás. Pero reitero, Colón no andaba buscando América, Colón andaba buscando una ruta para llegar a las Indias Orientales. Entonces Colón sale desde el continente y vamos a ir al mapa de nuevo, acá. Colón sale del continente europeo, viaja agosto, todo el mes de septiembre, y el 12 de octubre llegó a estas islas que están acá, en América Central, cuando un marino llamado Rodrigo de Triana dice: tierra a la vista. Colón se baja, pisa en tierra, y efectivamente habían llegado a tierra. Colón pensaba que estaba en las Indias Orientales, que había llegado a las Indias Orientales. Nunca supo que había llegado a un continente nuevo, a un continente que no se conocía en aquel entonces. Jamás supo que había llegado a América. Por supuesto no encontró nunca las especies que andaban buscando, porque Colón llegó acá y las Indias están al otro lado del mundo. Andaba completamente perdido. Por esa razón Colón, cuando ve a los primeros nativos americanos que salen entre las malezas a ver qué estaba pasando, Colón los llamó indígenas pensando que estaba en las Indias. Como no encontró especies y tenía que devolverse, Colón dijo: chuta, ¿qué hago? Si me devuelvo sin las especies y digo que llegué a las Indias, no me van a creer. Por lo tanto, para que le crean, Colón llevó frutas que habían en América, llevó a algunos indios americanos para presentarse ante el rey y decirle: llegué a las Indias, no encontré las especies, pero traje esto para que me crean. Hasta ese entonces Colón aún no sabía que había llegado a un continente nuevo llamado América. Entonces Colón después realizó muchos más viajes, ¿cierto? Desde Europa, España, hacia nuestro continente, recorrió gran parte de América Central, pero nunca supo que había llegado a tierras nuevas, nunca supo que había llegado a América. Finalmente Colón muere creyendo en su mente que había pisado las Indias Orientales. Entonces, resumamos, a finales del siglo XV se produce estas carreras por llegar a las Indias Orientales, porque el único camino que se conoce fue bloqueado por los turcos. Portugal envía 2 marinos, Bartolomé Díaz, que llega hasta Cabo de Buena Esperanza, se regresa, Vasco de Gama, que llega a las Indias Orientales. Eso produce que España busque marinos, se presenta a Cristóbal Colón. Primero no le quieren financiar el viaje porque viajar mar adentro es una locura. La reina paga el viaje, Colón llega a América creyendo que había llegado ¿a dónde? A las Indias Orientales. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora les voy a contar después quiénes son los siguientes marinos que se atreven a viajar, qué marino comprobó que la Tierra es redonda, cuáles fueron los instrumentos que ocuparon para guiarse en el mar, qué es lo que pasa cuando en Europa se dan cuenta que estas tierras no son las Indias, son América. En fin, todo eso viene en las siguientes clases. Espero les haya gustado esta. Chiquillos, les voy a enviar un documento en Word que no es una guía, porque esto lo vamos a leer en el libro, en el texto de estudio, que les voy a indicar qué páginas deben leer, que es lo mismo que yo les acabo de enseñar ahora. Y hay un par de preguntas, si no me equivoco son 4 o 5 preguntas que usted las copia en el cuaderno y las responde. Nada más. Esta actividad no se envía de vuelta. Ya pronto voy a pedir una nueva actividad que usted me la tenga que enviar. Al momento esto se hace solamente en casa. Así que espero hayan disfrutado de esta clase. Bienvenidos a la unidad 2, el encuentro entre Europa y América. Así que esta clase ahora la subo a mi canal de YouTube para que usted la pueda ver, la pueda analizar y la pueda estudiar, que es lo más importante. Así que un abrazo para cada uno de ustedes en sus casas, se cuidan mucho y se suscribe a mi canal si gusta, si quieren dejen un comentario y nos estamos viendo para una siguiente clase. Nos vemos, chiquillos, que estén muy bien.